Ahí Ahora sí, vamos, vamos. aceptamos. Ahí está. Bien. Bueno, bueno, buenas noches para todos, todas. Eh, es un gusto compartir este momento. Eh, brevemente, bueno, con el colega Gabriel Paiva, yo soy Lila Grandal. Gabriel acá hace algún movimiento para que te ¿Cómo ubiquen. andan? Hola. Ahí está. Bueno, con Gabriel, hace poco tiempo, en el mes de abril, hemos presentado un libro que se llama Prácticas Indisciplinadas y este espacio es una emanación eh, que se produce entre esas páginas de escritura y donde nuestro deseo es Em, acá los voy a leer chiquitito porque es una síntesis, ¿no? Para que sepan de qué se trata el club de conversación. Bueno, es un espacio independiente que emana de la publicación Prácticas Indisciplinadas que presentamos en abril de este año. Y en cada sesión del club de conversación es nuestro deseo poner a conversar los textos que se han producido. La mayoría de los textos son provenientes de escrituras colectivas producidas en modalidades conversacionales. Eso nos interesa particularmente. ¿Mm? Poner a conversar los textos desde la disponibilidad de sus autores para que en lo conversacional, nosotros lo conversacional lo trabajamos y lo investigamos como una categoría de producción vincular, ¿no? Un elemento que lo tenemos en investigación, para que esto crezca y se disemine en prácticas, en creaciones y se estimulen los encuentros y las alianzas transdisciplinarias y colectivas para el cuidado de la vida. Antes de cada encuentro, les hemos enviado a los que se han inscrito el texto para que lo puedan, eh, para que puedan tener acceso al texto y los que pudieron haberlo leído y si no lo leyeron, lo tienen disponible para leerlo después de este encuentro. Bueno, esto brevemente y bueno, en esta oportunidad vamos a trabajar con un escrito. Acá están presentes los autores, entre los cuales me encuentro incluida. Y también tenemos, ahora vamos a hablar de ellos, tenemos dos colegas, Luis Seltzer eh, y Liliana Blaustein, que quiero presentárselos particularmente. A ellos los convocamos para que estimulen lo conversacional inmanente en el texto. ¿Mm? Y Liliana Blaustein es presidenta de Intercambio, que es un instituto de psicoanálisis contemporáneo dedicado a desarrollar el trabajo dentro del consultorio con grupos y comunidades y con la sociedad en el Perú. ¿Mm? Y Luis Seltzer, Luis, si querés hacer así algo para que te puedan ubicar los compañeros y compañeras que están presentes. Bueno, Luis Seltzer es licenciado en Sociología y Antropología de la Universidad de Haifa, de Israel. También es licenciado en Psicología de la Universidad de Belgrano, de Buenos Aires. Y es egresado de la Escuela de Psicoterapia del Hospital Rambam de Haifa. Terapeuta y supervisor en el Departamento de Aldeas, de Adolescentes, del Ministerio de Educación de Israel y es terapeuta también. Bueno, brevemente. Y decirles que, bueno, que Luis ahora está
siendo sus 2 de la mañana porque está en Israel, así que está haciendo un gesto realmente de solidaridad y de compañerismo para poder participar aquí. Bueno, Gabriel, ¿querés comentar de los Sí, autores? Sí, como les decía Lila, la idea es trabajar en torno a un texto que está en el libro de prácticas indisciplinadas, el texto que se llama Crueldad, corrupción, ternura y amor. Nosotros titulamos el encuentro Intervenciones vinculares frente a la amenaza a la vida, ¿no? Eh, y invitamos a los autores a que puedan, para poder conversar, ¿no? Un poco en relación a esto que comenta Lila sobre un dispositivo, una modalidad que nosotros estamos intentando desarrollar, trabajar, implementar. Y que a la vez tuvo su primer encuentro hace unos meses, encuentro que pueden encontrar también en YouTube y que también parte de un texto que está en el libro de Pablo Huppert. Los autores de este texto son Lila Grandal, Patricia Alcalde, Susana Villalobos y Nelson Gottlieb. Nos parece interesante, digamos, también. Interesante e importante presentarlos a ellos. Patricia Alcalde es licenciada en Educación, psicoterapeuta, psicoanalítica, especialista en psicoanálisis vincular, vocal por Latinoamérica en la Asociación Internacional de Pareja y Familia de Psicoanálisis, expresidenta de la Sociedad Peruana de Psicoterapia Psicoanalítica de Pareja y Familia, docente y supervisora. Eh, Susana Villalobos es magíster en estudios teóricos de psicoanálisis, psicóloga clínica, especialista en psicología vincular, familia y adolescentes, presidenta de la Sociedad Peruana de Psicoterapia Psicoanalítica de Pareja y Familia. Nelson Gottlieb, al que a veces no le gusta que lo presenten, pero los vamos a presentar igual. Él es extranjero y es psicoanalista vincular. Practica el psicoanálisis vincular. Además de ser docente en la AUPBC y en la SPF. Eh, Lila Grandal, por su parte, ella co-dirige y coedita Entreveros y Afinidades y es codirectora y editora de Prácticas Indisciplinadas. Es este libro que estamos llevando adelante con ella. Además de ser docente, terapeuta, integrante del comité académico de la maestría en italiano. vínculos, familia y diversidad sociocultural del Hospital Italiano. Y actualmente está doctorando en diversidad cultural en la UNTREF. Em, Esa es un poco la presentación de los autores y de quienes van a comentar. La idea es que podamos conversar, así que está abierta la posibilidad a que quien quiera intervenir escriba en el chat, levante la mano, interrumpa cualquier resonancia, cualquier inquietud. La conversación es un poco eso. Nosotros vamos a ir fomentando, digamos, algunos disparadores. La idea es que empiece Luis comentando y leyendo algo. Lila, no sé si querés agregar algo más, si nos Eh, falta algo. bueno, Gabriel Paiva es maestrando en vínculo, familia y diversidad sociocultural y tiene una vastísima experiencia clínica
las problemáticas de infancias vulneradas y dirige dispositivos de formación. Trabajó en la Fundación Juanito y en, bueno, una larga trayectoria clínica. Y bueno, también está muy implicado en la producción de escritos y publicaciones. Algunas de ellas compartimos y bueno, y otras cosas más. Pero bueno, vamos a decirles también que acá la idea es no esperar algo expositivo, sino que a medida que vayan surgiendo interrogantes, preguntas, comentarios, resonancias, puedan tomar la palabra e ir haciéndolos. ¿Mm? ¿De acuerdo? Ahora Susana Villalobos va a abrir el ruedo con una parte del trabajo en donde ella abre a una experiencia clínica particularmente interesante que nos lleva a hacernos muchas preguntas en relación a ciertas intervenciones que ponen en juego la subjetividad social. Mm, Bueno, Susi, adelante. Eh, ¿Con Susi o con Luis? Empezamos con Luis Bueno, con Luis y después con y después Susi. Susi. Dale. Claro, porque Bueno, lo de Luis, esto que va a leer Luis, surgió en el clima de empezar a pensar esta actividad juntos. Y un día Luis nos comparte este escrito. Dale, Luis. agosto 2025. En la última semana del mes de junio finalizan las clases en las escuelas secundarias. Esto les permite a los egresados tomarse unas vacaciones antes de su enrolamiento al ejército. Hace unos días veo en la tele una nota sobre el primer día del reclutamiento de los futuros soldados al ejército. En una explanada se ven grupos de adolescentes y familiares. Conversan, cantan, risas y sonrisas. La cámara se va centrando lentamente a una familia. Estamos muy orgullosos por tu elección de ser combatiente. Como tu abuelo y tu padre, pertenecerás a la unidad Golani. Estoy seguro, estoy segura de que en la época que servirás en el ejército no podré dormir y pensaré todo el tiempo en ti. Un padre, con un solideo en su cabeza, apoya su mano en la cabeza del futuro soldado y eleva una plegaria, una bendición. Un grupo de adolescentes forman una ronda y comienzan a cantar el himno de la unidad Golani. Cantan, saltan y bailan. Una angustia y una sensación de extrañeza invade mi cuerpo. Siento perplejidad, bronca y dolor. En ese momento me acuerdo de un libro de Arnaldo Raskowski que tengo en el consultorio, El filicidio. Gracias, Luis. Lo dejamos flotando, ¿no? Sí. Escuchando a Luis, vuelvo a recoger estas palabras que también conversábamos cuando nos reuníamos a pensar ese trabajo, ¿no? Es imposible no sentir temblor frente a los diversos sentimientos que se presentan, dolores que exceden la palabra y la comprensión. El cuerpo tiembla y creo que es la señal de que el miedo y la inseguridad nos acompañan. Estamos, como muchos de nuestros consultantes, también a la intemperie. Es una viñeta ahora. Juana. Hola Susi, estoy devastada. Siento que no aguanto más. Lima es una mierda. Estos limeños nos tienen miedo. Tienen miedo que nos apoderemos de sus calles. Pero ya estamos acá. Pero igual, Susi, nos matan. Es terrible. Nos han bombardeado con bombas lacrimógenas. No tienen compasión.
Había niños, señoras con sus polleras. Era una marcha pacífica. Han disparado. También hay heridas, Susi. Yo corrí. Estábamos adelante. Corrí. Terapeuta, yo. Estoy impactada. Los ojos me lloran. No puedo dejar de lagrimear. Tengo una sensación de no poder decir nada. Yo estaba muy impactada por toda la situación. Me pregunto cómo intervenir, cómo discernir los prejuicios, desde dónde intervenir. ¿De quiénes habla Juana? ¿Quiénes son estos limeñitos? ¿Qué denuncia Juana que impacta y que resuena en mi cuerpo? ¿Cómo caen esas bombas que no me permiten mirar ni pensar? Años de exclusión, de ajenidad, de extrañeza y de horror. Juana, han disparado, nos matan. Cuánta realidad imposible de seguir negando. Estás llorando, Susi. Estoy impactada, me lloran los ojos. Yo también estoy impactada, Juana. Me pregunto si al hablar de estos limeñitos no hablas también de mí. Algo ocurre entre nosotras. Se reconocen nuestras diferencias, podemos nombrarlas. Algo se produce, un clima distinto. Juana, no Susi, hablo de todos estos que sienten que somos la peste, que no nos quieren en Lima, que nos miran mal, se siente Susi. Ahora yo me he blanqueado. Está ahí. Sí, también pensaba, Susi, que capaz que está bueno compartir las circunstancias puntuales de este episodio que tuvo como resultado la muerte de 74 civiles, Ajá. ¿no? ¿Lo Sí, podés ampliar? Sí. sí, claro. Esta viñeta surge en el contexto en el enero del año 2022, en el que el expresidente Pedro Castillo hace un golpe de Estado en Lima, ¿no? Y se declara un estado de emergencia. En ese contexto, las Fuerzas Armadas y policiales responden con una fuerte represión y en ese contexto el Congreso bueno, eh, sí, declara como vicepresidente a la actual presidenta Dina Boluarte, ¿no? Para que asuma el cargo de presidenta del Estado peruano, ¿no? Que también está acusada de actos de corrupción. En ese contexto, la población que está ya polarizada, que está realmente cansada de tantos actos de corrupción, se sale a las calles, sobre todo vienen gente de provincia, Lima, y hay un enfrentamiento muy grande, por primera vez de repente como más explicitado entre las provincias y la ciudad, ¿no? Pidiendo de alguna manera un reconocimiento porque se polariza, diríamos, el hecho de que Dina Boluarte no había sido elegida por elecciones libres, sino había sido puesta por el Estado, ¿no? Por el Congreso. Entonces la represión es muy fuerte y en ese contexto el ejército sale a reprimir y hay balacera, hay muertes y fallecen 78 personas, ¿no? Entre ellas adolescentes, ¿no? Civiles que estaban pasando por las calles, ¿no? Y que indiscriminadamente son atacadas, ¿no? Entonces se considera esto un momento muy difícil de realmente una represión muy fuerte, ¿no? Mi paciente señala que estaba haciendo una marcha pacífica, participando en una marcha, y esa es la situación que se vive en el país, ¿no? O sea, una situación de polarización. Entonces, realmente esto marcó un hito, ¿no? Digamos, en Lima, ¿no? Porque realmente salen a las calles, llega gente de provincia y esto genera una gran crisis en ese momento, sobre todo en Lima, que es la capital, ¿no? Entonces, tenemos un momento donde además se reciben estudiantes de provincia en algunas universidades nacionales, ¿no? Se alojan en las universidades estudiantes de provincia y también entran las Fuerzas Armadas a las universidades violentando a estudiantes y también llevándolos, teniendo represalias contra ellos, ¿no? Los heridos son llevados a los hospitales, hay heridos que, bueno, algunos fallecen, otros quedan seriamente dañados, hay jóvenes que quedan lesionados sin poder caminar,
¿no? Y que hasta el día de hoy están inmovilizados, ¿no? Entonces, las secuelas han sido sumamente fuertes, ¿no? Bueno, ese es un poco el contexto en el cual podría decir que se encuentra también esta viñeta y cómo atraviesa, diríamos, las paredes del consultorio también, ¿no? Sí. Sí, sí, también es la pregunta que nos habitó y nos sigue habitando, ¿no? A la hora de ponernos a escribir y a conversar, y a presentar estos materiales y estas circunstancias en Montevideo, porque esto empezó con una presentación en un encuentro en septiembre del año pasado, donde llevamos algo de estos desafíos para pensar esto que Susi se preguntaba, que es cómo intervengo. Pero a partir de algo que Susi tiene la valentía de abrir y de compartir, que es esa situación en donde Susi dice, me lloran los ojos, ¿no? Y la paciente le pregunta, ¿está llorando? ¿No? A mí me parece que ese es un aspecto muy sensible del material. Y las dudas y las preguntas que a vos te ha suscitado, que las has plasmado en el escrito, eh, dudas que las seguimos sosteniendo, digamos, ¿no? Desafíos éticos en relación a cómo pensamos las intervenciones cuando la violencia de Estado o las situaciones eh, efectivamente vividas en el plano político y social eh, aparecen, y por qué no, diría uno, en los relatos de los espacios terapéuticos. Ujú. Me quedé Entonces, pensando, que hace un sí, comentario hola, cortito. sí, Sí. Diego. ¿Cómo andan? Me quedé pensando en esto de atraviesan las paredes del consultorio y la ilusión de que solo pasa en algunos momentos. Eso es una pregunta. Buenísimo, Diego. Sí, si me permiten, porque realmente lo que él levanta es el hecho de que están dentro y fuera del consultorio todo el tiempo esas desigualdades que nos impactan, ¿no es cierto? Tal vez algo que está implícito en la pregunta de Susi cuando dice nuestra diferencia se, se hace evidente, es tal vez que esta distinción entre diferencia y desigualdad. Eh, la historia postcolonial del Perú lo que marca es una desigualdad muy profunda y así como la desigualdad en el mundo ha aumentado de maneras mm, tangibles, medibles, hasta el Economist las puede señalar. Perú es un país donde la desigualdad ha atravesado históricamente no solo lo económico, sino también lo étnico, lo cultural, lo racial, y quienes se levantan y quienes son heridos y asesinados son los pobladores del sur del Perú, que claramente representan a la población quechua y aymara. Por eso la paciente de Susi se refiere a los limeñitos y qué piensan de ellos, ¿no? Me resuenan un par de cosas para seguir un poco pensando juntos. Le voy a contar una infidencia no tan infidente, que es que esta conversación ya estuvo iniciada. Venimos conversando desde la semana pasada con las compañeras y los compañeros. Y hay algo que circuló en esa primer conversación que estaba vinculado eh, a los afectos.
a las afectaciones. Y hubo una frase que circuló que es, me alegra que no esté prendida la cámara porque me hizo llorar, ¿no? ¿Qué hacemos con eso que nos conmueve, con eso que nos afecta, con lo que nos interpela? Hay algo en lo que dice Susi que también me queda ahí sonando, que es la cuestión de la intemperie. La intemperie. No solo de los pacientes, de quienes vienen a consultarnos, de aquellos con los cuales trabajamos, sino de nosotros mismos, ¿no? Estamos en estado de intemperie. ¿Qué hacemos en esa situación? Em, Después aparece la cuestión de salir a la calle, ¿no? Y en la calle medio que uno también está en la intemperie. Vinimos como de un tiempo de pandemia de estar encerrados también, ¿no? Em, y frente a tantas injusticias aparece la pregunta de si tenemos que salir a las calles. ¿Salimos a las calles? ¿Qué hacemos? ¿Estamos en la intemperie? ¿Cómo nos llevamos con eso? Em, Liliana hablaba del dentro fuera, ¿no? Y Diego traía lo de atravesar las paredes. Fíjense cómo estamos hablando de los lugares. Estamos hablando de lugares. ¿Cómo creamos lugares? Nosotros con Lila venimos pensando mucho la idea de los espacios, estos espacios, ¿no? Donde podemos habitar, estar juntos. Y resueno con otra idea que trabaja Marcelo Persia, que es que necesitamos de lugares donde caer cuando tenemos el corazón roto, dice él. Necesitamos lugares donde caer cuando tenemos el corazón roto. Em, Nada, un poco por ese lado, Luis, si querés comentar algo. Sí, me acuerdo algo que leí de Fernando Ulloa, cómo eh, la población, yo hablo de la población de Israel, cómo se hace para vivir en un lugar, en un país en guerra, cómo se soporta esta situación. Eh, y él utiliza algo muy campechano, es la gente hace la vista gorda, no quiere ver. No quiere ver lo que pasa dentro de Israel y no quiere ver lo que sucede en la franja de Gaza, el hambre, la muerte, la desolación. Entonces yo me pregunto, ¿qué mecanismos individuales y sociales la población y nosotros también como terapeutas eh, manejamos para no sucumbir en la desesperación? Eh, yo pienso que acá la abstinencia no corre. Este, y si un terapeuta después que un paciente le cuenta algo y llora, y me parece que es tan humano llorar y es tan importante llorar junto con el paciente. Sí. Me- el tema de la implicación, ¿no? Me trae al tema de la implicación. Por ejemplo, esta mañana, una sesión con una paciente que también es colega, bueno, y está en la organización de unas actividades tipo jornadas en un hospital público, un hospital público. Bueno, entonces ya traía a la sesión como problemática las situaciones em, conflictivas que le traía a quién invitar a una mesa y qué era lo que era posible decir por la nueva dirección que tiene el hospital
y hablaba puntualmente de la mirada, em, ¿por qué no decirlo casi vigilante, casi persecutoria del director de la nueva gestión? Bueno, entonces, claro, en un momento, ¿cómo fueron las intervenciones? Yo le dije, ¿y por qué no se puede hablar? ¿No? O sea, porque ella le pregunta a una colega mucho más grande que ella, con muchos años en el hospital, etcétera, le dice, ¿de qué se puede hablar? ¿No? Para ver a quién invitar. Porque, por ejemplo, invitar colegas para armar una mesa en una jornada sobre salud mental, donde, por ejemplo, esos colegas no pudieran hablar de ciertas cosas, es como una tarea paradojal, ¿no? Es como, yo le decía, me hacías acordar, Luisa, lo de la encerrona trágica, lo de la violencia institucional. Es decir, voy a invitar a alguien para que no pueda hablar, pero yo le preguntaba a ella, le digo, ¿y vos cómo vas a hacer para salir de este entuerto? Porque es casi una especie de encerrona también tu posición, ¿no? Eh, entonces, bueno, eso fue muy conflictivo, porque fue conflictivo en la sesión, conflictivo. Se presentó un conflicto, ¿no? Entonces, en un momento aparece la posibilidad de preguntarme, bueno, si podría sugerir yo a alguien para hablar en esa mesa. Y yo le dije, bueno, yo la verdad que no sugeriría a nadie, porque no hay condiciones para hablar. Bueno, es una intervención controvertida, si se quiere, pero por ejemplo, ahí no hubo algo interpretativo, ¿no? Porque ahí está el tema que también trabajamos en el texto. ¿Qué quiere decir intervenir a diferencia de interpretar? No porque no se pueda interpretar, pero a veces la interpretación distrae. Esto yo lo traigo como un debate, lo traigo para debatirlo, porque, digamos, este tema de la implicación, o sea, a mí me parecía que lo que hacía síntoma era algo que hacía síntoma en lo que Janine Pouchet, por ejemplo, nos describía como pensar la subjetividad social, en donde no es que vamos a hacer una separación entre esa subjetividad en relación a sus figuras internas o sus objetos internos o sus fantasmas, sino que está todo en una relación de continuidad con lo efectivamente vivido y donde hay algo puntual que son las condiciones de existencia, o, que, por ejemplo, en este momento aparecen como condiciones de desubjetivación, digamos, ¿no? Entonces, yo me pregunto y los invito a discutirlo. Si no trabajamos con las condiciones de desubjetivación que se presentan, por ejemplo, en los relatos habituales, porque cada vez tenemos más relatos de estos en las sesiones, en relación a las condiciones de trabajo, en relación a las situaciones de la represión, la pérdida de los derechos, em, eh, los ataques, las vulneraciones permanentes a las condiciones del cuidado de la vida, ¿no? Entonces, este tema de las intervenciones, ¿no? ¿Cómo ponerlo en juego? O sea, yo pensaba, Luis, aparte de llorar, ¿no? Aparte de sentir. A ver, Nelson. No, Yo son, también. son diferentes ventanas. Yo, quería decir dos cosas. Una,
recordar en una entrevista a un ciclista acá en Uruguay, empieza diciendo, yo antes de hablar quisiera decir algunas cosas, ¿no? Y, lo que quiero decir es de un lazo afectivo que tenemos con Patricia, Lila, Susana, Liliana, Luis, Gabriel, que, que no sé qué lugar darle, pero necesito, cuando Gabriel hablaba de las infidencias y eso, necesito verbalizarlo, porque hay una serie de datos que en un principio casi me dejarían mudo, que es lo que promueve, que es lo que promueve el estado de guerra. La cantidad de asesinados por el Estado, por un Estado, ¿no? Como en el caso clínico, o como en la situación de Gaza. Entonces, a mí una cosa que me llama la atención, Lila, y quería plantearla, es, es que obviamente que me impactó muchísimo que el cuerpo, porque no es, que me pareció, te lo pregunto, Susi, no es que Susi lloraba frente a esta situación, el cuerpo empezó a responder de una manera. Y creo que cuando digo nosotros, estoy pensando en el basamento psicoanalítico, tenemos un orden para entender las cosas que tiene que ver con de qué manera se pliegan los aspectos ligados al cuerpo. Pero acá lo que parece, y que la pregunta de Diego abre también, es que el cuerpo de cada uno de nosotros, eh, tiene la obligación de procesar no solo los aspectos internos, sino los exteriores, ¿no? Así como el sueño es un procesador de lo que pulsiona corporalmente, también el sueño da para otras aperturas, es un procesador de lo que sucede en lo social. Entonces, me parece que si nos quedamos con que las intervenciones es hacer consciente lo inconsciente, ¿no? De alguna manera, a mí me gusta decirlo que es como un pliegue. De alguna manera, las cosas que se pliegan, hay una parte que quedan ocultas, que quedan eh, sin poder ubicar y que a través de esa ubicación abre a otras posibilidades. El otro impacto es esta descripción que hace Luis de un hecho coloquial de que en las vacaciones hay un mandato de pertenencia de, eh, de empezar en el ejército. Sé por otro lado que hay convocatorias dentro de Israel, digo para no unificar las cosas, a desertar, a no ir en este momento a, a Gaza. Pero me parece que las cosas tienen un peso también, un orden, que me parece, volviendo a la pregunta de Lila, que está bueno poder cuestionar si queda como único orden la tradición, ¿no? La pertenencia de cada uno de nosotros a su tierra, y qué es lo que implica eso, ¿no? Eh, particularmente,
ya había escuchado, obviamente, cuando aquí en Montevideo y anteriormente, me impacta el hecho de que frente a cualquier protesta, cualquier gobierno en diferentes partes del mundo sale a asesinar. Y eso pareciera no tener consecuencias. Pareciera, y sobre todo en América Latina, entonces me parece que detenernos y preguntarnos para no naturalizar el orden, ya sea el orden clínico, porque tenemos el orden de hacer consciente lo inconsciente, ¿no? Y no es ir en contra, cuestionar el orden no es ir en contra de, ¿no? Es ver cómo se puede ampliar, abrir a otras posibilidades frente eh, a salir del orden, qué es lo que se sale a través del saber, ¿no? No, tenemos que saber cómo hacer estas cosas, ¿no? Ese es un comentario. Me interesa mucho la posibilidad de conversar que genere un cuestionamiento de los Sería órdenes que tenemos magnífico poder establecidos. saber eso, ¿no? Yo creo, Nelson. Creo que Pero si la es una de pregunta, las trampas. Yo creo que es una de las claro, trampas. claro, Tener la ilusión de que las que cosas poder. se van a hacer por el saber Exacto. conduce a una pasividad. Y ese es un problema que tenemos. Así es. Claro. Me parece que Eitan quería hablar. Quisiera traer a problematizar 2 o 3 puntos y muy linda gente la que estoy viendo, que hace un tiempo no veo. He escuchado adentro, afuera, interior, exterior, paredes, y me preguntaba un poco si no deberíamos comenzar a problematizar cuál es el estatuto de esas categorías al día de hoy. Y de hecho creo que esas categorías también diferenciadas que nos han servido, además para organizar campus durante un tiempo, me parece que hoy día, no sé si me atrevería a decir están destituidas, pero claramente por lo menos están obligadas de ser revisadas en su vigencia o su entidad y que hacen mucho a cómo intervenir en nuestra práctica. Y diría que a la luz del comentario de Luis Seltzer, creo que en muchos órdenes y prácticas no solo hay una hacerse la vista gorda, como decía Ulloa, sino que también hay prácticas que tienden a recuperar y a reforzar la función de las paredes. Que eso también es trágico como práctica, además ante el reconocimiento de que las paredes están bastante poco vigentes, el reforzamiento casi ineludiblemente viene con violencia. Y la última marca, ya que lo citaron a nuestro querido Persia, Persia en un momento habla y dice, ¿quién camina? Y él dice, el caminar camina. Y entonces yo diría, no es una facultad de Susana ni de su paciente el llorar. El llorar llora, eso nos pasa, eso ni siquiera nos pasa, eso pasa. Hay que pensar en clave de verbo más que como facultades del sujeto, aquello que pasa. Y eso es un ejercicio a hacer tan trabajoso, tan trabajoso. Bueno, nada, simplemente alguna de estas reflexiones. Susana, es lindo escucharte trabajar siempre. Gracias, Eitan. Un gusto compartir que estés con nosotros. Algo que quería, resonando con esta línea, ¿no? Quería tomar algo que Janine Pouchet, planteaba a la hora de hablar de intervención, ¿no? Entonces ella, por ejemplo, decía, intervenciones, las que llamo cabalmente intervención, interferir en la mente del otro, en su sistema de pensamiento, sin que ello implique explicar, sino tan solo producir una acción que cuestiona
o interrumpe un tipo de pensamiento, un tipo de lógica. ¿Mm? Eh, lo dejo ahí, ¿no? Sigue, es un desarrollo complejo, pero me parece que también tiene que ver con el tema de la implicación. Porque, digamos, como analistas, como terapeutas, cada uno como lo quiera nombrar, hay que poder decidir implicarse y avanzar con una intervención. Eso implica un acto político, un acto, una acción ética. ¿Mm? Porque es justamente, no implica explicar nada, sino decidir accionar con una otra lógica. Pero claro, es una otra lógica que implica una decisión ética. ¿Desde dónde pensamos? Ahora te doy la palabra, querida Antonieta, ¿cómo estás? Ya, implica un compromiso con una toma de posición. Por eso sigo también la idea de Luis de nada de abstinencia. Bueno, Juan Carlos Bonlovich desde hace décadas siempre nos insistió diciendo abstinencia nunca. Lo que sí hay que tener en cuenta es que hay que tener una toma de posición. No hay ningún analista que no tenga una posición. Puede decidir tener esa, que es la de no implicarse, por ejemplo, ¿no? Antonieta. Me ha encantado lo que has hablado sobre Giannini, sobre intervención. Y yo estaba pensando en los diversos niveles de violencia que vivimos, ¿no? En nuestros países latinoamericanos, violencias que se viven, por ejemplo, hoy y desde hace 3 años en Ucrania. Hoy día ha habido un bombardeo terrible en Ucrania de parte de los rusos. Y yo no quería hablar de eso, quería hablar de cómo tu decir sobre lo que Giannini consideraba intervención me hizo pensar en otros tipos de violencias, como es a veces uno escucha en los grupos, ¿no? Yo doy supervisión a grupos con niños inmigrantes y las familias inmigrantes están enclavadas en San Pablo, en una región donde hay 22 iglesias evangélicas. Y uno de los niños faltó al grupo terapéutico. Ay, disculpe. Y faltó al grupo terapéutico y uno de los niños que estaba en el grupo agarra y dice, bueno, ese de ahí es gay y a los gays hay que matarlos. Y las 2 chicas que estaban coordinando el grupo se quedaron paralizadas y vinieron a la supervisión. Yo les dije, pues ustedes debían haberles dicho, es este tipo de comentarios en este grupo nosotros no aceptamos y no concordamos. Simplemente eso, no interpretar, simplemente colocar esa postura para estos niños. Y cuando yo hice comentario en la universidad, algún colega muy psicoanalítico me preguntó que por qué yo no había sugerido que se haga una interpretación. Pero creo que es esto todavía lo que en nuestros ambientes psicoterapéuticos prima, ¿no? O sea, esa importante distinción que existe en situaciones donde la intervención es esencial y fundamental, como tú acabas de decir, como una muestra de un posicionamiento ético. Gracias por traer a Giannini. Gracias a vos, Antonieta. A ver, primero creo que estaba Diego y después Lili, o no sé. ¿Sí, Diego? Sí, cortito. A mí
el tema del análisis de la implicación lo vienen desarrollando los socioanalistas hace mucho tiempo, ¿no? Partiendo de la base que las instituciones tienen un lado inconsciente y se pliegan en todas las situaciones sociales, ¿no? Esto que decía Nelson de lo que se pliega. Sí, por eso el comentario de las paredes. En algún momento nos creímos que no, que podíamos aislar entre cuatro paredes una situación y que eso tenía que ver con la vida fantasmática del paciente y con el Edipo y todas esas cuestiones. Y después vimos que desde Deleuze y Guattari, que los fantasmas son sociales, son sociohistóricos y que están plegados en el inconsciente. Por lo tanto, para mí, una intervención tiene que ver con la lectura de eso y que considero que es del orden del inconsciente también, que es la lectura de las implicaciones. Castoriadis tiene una palabra para esto que no usa interpretación, él usa elucidación. Dice que el análisis institucional trabaja con la elucidación y la elucidación se hace con otros, además. No es un trabajo que uno puede hacer solo. Entonces, yo creo que lo que tenemos o en lo que estamos rondando, tiene que ver con cómo, con los pacientes en el consultorio o con los grupos o trabajando en una institución, cómo el analista tiene que pensar las implicaciones del paciente, pero también las propias, y hacer una lectura de eso. Y eso es parte del trabajo clínico. Lo otro creo que era un modelo kleiniano que quiero creer que en algunas cuestiones, digamos, ha sido superado como una descripción una explicación totalizante de lo que le pasa a las personas con las que trabajamos. Eh, Obviamente es un modelo que explica, creo que una parte de la clínica, pero no lo explica todo. Bueno, ya conocerán el relato de Melanie Klein o Bombardeo de Londres, no lo voy a repetir, todos más o menos lo deben tener recontra sabido. Pero me parece que hay algo ahí que tiene que ver con el esclarecer en el trabajo clínico las implicaciones del paciente y las propias, que es importante y tiene que ver con la labor clínica, no está por fuera, nada más. Claro. Gracias, Diego. Liliana. Sí, bueno, difícil después de Diego, ya me salí de lo que estaba pensando, pero sí quería decir que esto de la elucidación, o sea, que hay un nivel que estoy totalmente de acuerdo con María Antonieta, que es esa protección que nos corresponde éticamente de el espacio de encuentro, ¿no es cierto? Es decir, aquí no matamos, pero también es fundamental entrar a pensar juntos y por qué matarías a alguien que es distinto de ti, ¿no es cierto? Y cómo así es eso lo que se hace con lo diferente, con alguien diferente, ¿no? Y estaba pensando en ese tema, algo que me suscitó el trabajo y la presentación de Susi, que tiene que ver con la empatía pensada así, ¿no es cierto? Como Bolognini, que es decir, con la empatía que implica un reconocimiento de la diferencia con el otro, pero también una parte de encuentro cercano, eh, correspondiente a que somos partes de la misma especie y digamos, de la misma humanidad, ¿no es cierto? Entonces, si me permiten, yo quería leer un pequeño poema que encontré, que lo tengo guardado desde hace años, pero de alguna manera lo que leyó Luis, tanto como el caso de Susi y el contexto en el que estamos inmersos en el Perú respecto a eso, que incluye no solo esta falta de empatía con las víctimas, sino un ataque directo en el sentido que se están sancionando leyes que van a liberar a los represores responsables de la muerte, incluso de niños y adolescentes, ¿no es cierto? Acaba de ser promulgada una ley que da impunidad y que va a agregar en una segunda instancia a los actuales, a las víctimas del actual gobierno. Entonces, este es un poema, voy a leer un pedacito nada más, de una poeta inglesa que se llama Jackie Kay.
Se llama El mundo de los árboles. Y el pedacito que quería leer dice: sauce, fresno, haya, abedul, roble. En medio del bosque estaban los árboles. En todas partes el viento sopló. Los árboles se comprendían el uno al otro. Los árboles altos, compasivos, entendían todo. Dolor, ellos parados inmóviles, sus ramas caídas en desolación. Miedo, exponiendo sus muchas raíces, anudando su cabello de oro. Ira, se estremecieron en la tormenta, señalando con sus dedos huesudos. Los árboles conocían los secretos de cada uno. Cada árbol amaba más que nada a otro árbol. Y entonces, esa es para mí como la aspiración, ¿no es cierto?, del psicoanálisis, que el encuentro, la prevalencia de lo amoroso y de lo vivo en el encuentro, como que pueda más que lo odioso, lo destructivo y lo mortífero, que se va abriendo paso cada vez más, tanto en lo que cuenta Luis como en lo que cuenta Susi, ¿no? Eso. Gracias, Liliana. Hilda y Patricia. Hilda. Sí, me quedé pensando en esto de cómo intervenir o desde dónde intervenir. Y pensaba que lo que nos traía Susi, lo que va pasando con esta consultante, se juega un trozo de devenir, ¿no? Hay una afectación que pasa por los cuerpos. Y si esta conmoción de Susi, que de alguna manera la acerca en este devenir a este sentir, a esta afectación de la consultante, ya por sí mismo es una intervención. Ya esto que se juega en la diferencia, también hay una aproximación en este sentir que lo vuelve de alguna manera común, un espacio común. ¿No? No sé si se necesita pasar por una racionalidad, una idea, cómo intervengo, qué le pongo, ¿no? Susi con su cuerpo mismo estaba interviniendo algo. Eso era. Gracias, Hilda. Patricia. Sí. Nada, me quedo pensando un montón y además recordando un poco lo que ocurrió el día de la conferencia en Uruguay. Y me acordaba mucho de una de las personas que estaban escuchando, una psicoanalista, ¿no? Que me parece que era chilena, y traía, ella era judía, y cuando ocurre este tema, ¿qué día es? 20 de septiembre, ¿cómo? No, 12 de septiembre, ¿no? 7 de octubre. 7 de octubre. 7 de octubre. 7 de 7 de octubre. octubre. 7 de octubre. El 7 de octubre, ¿no? Ella estaba analizando a una paciente palestina en Chile. Y en ese momento se termina el análisis, ¿no? Le dice la paciente que no puede seguir, ¿no? Es decir, y ella con mucha pena, porque dijo que había habido una alianza terapéutica muy grande, ¿no? Pero que se daba cuenta que ya era imposible, ¿no? Y yo me quedé siempre pensando en eso. La vez pasada, la semana pasada, lo volvimos a recordar y yo quería traerlo porque una de las cosas que creo que surgió es cómo conversar entre diferentes, ¿no? ¿Cómo conversamos entre diferentes? ¿No? ¿Qué posibilita eso? ¿No? Decías la empatía, ¿no? Traía Liliana, ¿no? Yo pensaba en que hoy, más que nunca, necesitamos, como decía Eitan,
pensar o trabajar en clave de verbo, ¿no? Qué sensibilidad era, tal vez la sensibilidad es la que tiene que estar puesta, ¿no? En nuestro trabajo, ¿no? Y nada, eso creo que es lo que me ha dejado todo el tiempo, a lo mejor después de todas nuestras conversaciones, ¿no? En cómo intervenimos, ¿no? Cómo vamos a ir interviniendo si es que no es, porque concuerdo mucho resueno con Liliana, ¿no? Cuando dice que tal vez este es el espacio, ¿no? El espacio terapéutico puede ser un espacio que pueda contener, que pueda sostener y que tenga que ver con el amor también, ¿no? Entonces, bueno, no, eso quería traer un poquito por aquí, ¿no? Sí, ¿Cómo sí, qué cosa nos habita en estas intervenciones, ¿no? claro. Hay una parte del material, Susi, a ver, ayúdame, que me parece que es también muy valioso. Cuando ella te dice, me estoy blanqueando, ¿m? Y tú le preguntas, ¿no? Espera que lo estoy buscando. Susi, no, Susi, hablo de todos esos que sienten que somos la peste, que no nos quieren en Lima, que nos miran mal. Se siente, Susi. Yo ahora me he blanqueado. Y tú le preguntas, ¿cómo te has blanqueado? Yo soy india, Susi. Me he visto diferente, hablo distinto, pero soy aymara. Si me pongo pollera, te aseguro que esto habría que explicarlo, porque por ahí para nosotros tiene otra significación. Si me pongo pollera, te aseguro que me pasaría lo mismo que a las señoras. Yo he ido al hospital, he visto cómo no las atienden. Lo primero que te dicen es, ¿para qué has venido a Lima, señora? Ya ves lo que te ha pasado. Encima te culpabilizan. No entienden que es una manera de pedir ayuda. Yo digo que vengo de parte de X y todo es diferente. Qué hostil es Lima, Susi, qué hostil, ¿no? Eso a mí me parece muy valioso eh, tomarlo por esto de la construcción en términos de devenir, ¿no? En donde, por ejemplo, esto que también traías, Antonieta, de los chicos, por ejemplo, en el grupo, cuando uno de los niños dice a los gays hay que matarlos a todos, ¿no? Entonces, esto que acá se viene abriendo, que muy lejos de algo interpretativo, va para el lado de la construcción en perspectiva deviniente, que esto es que abrió Liliana, que es como decir, bueno, tomo prestado, Antonieta, con todo atrevimiento, tomo prestado el material para jugar un poco, ¿no? Pero es como poder decir, bueno, entonces uno allí, porque también es cierto que se animaron a nombrar y a decir en presencia de alguien, como por ejemplo en ese caso eras tú, ¿no? Y eso quiere decir que ahí hay algo, porque si no ni se nombra, si no se mata directamente. Se- ¿No es cierto? ¿No? O sea, a mí me parece que ahí hay un germen de vida por venir, por construir, que es esto que también de alguna manera decía Liliana, que es como decir, poner a hablar a los chicos, a ver chicos, a ver, ¿por qué habría que matarlos? Porque por ello no me doy cuenta, a ver, cuéntenme, yo qué sé, estoy inventando, ¿no? Sí, sí, Es como trabajar con el germen de lo que empezó a poder ser nombrado y puesto en común. Porque es cierto que el que quiere matar lo hace sin lo decir una mata. palabra, claro, ¿no? Bueno, la diferencia entre guerra, matanza, arrasamiento, bueno, todas estas cosas que últimamente lamentablemente estamos muy habitados por eso. Bueno, nada, resonancias en relación a esto que traía también Patricia, el tema de las intervenciones y poder trabajar con nuestros casos, con nuestra clínica, con lo que nos pone en juego todos los días, acerca de cómo afinar nuestras herramientas, pero ante todo con un cuerpo que aspire a la ética, porque esto no es solo técnica, Que esto aspire a sin la una vida, posición. ¿Cómo?
la pura Que de la aspire vida. a la vida. Claro. Pero también es técnica, porque me parece que eh, hay un aspecto que vos traías, Liliana, esto del odioso que recién Lila estaba hablando, cómo ubicar esa lógica que, que, que me gustaría nominarla como lógica de guerra o lógica de Estado, en donde ubica al otro como enemigo al cual hay que dominar, Eliminar. conquistar, matar, ponerlo en un manicomio, en una cárcel, o identificarse, ¿no? O quedar de igual a igual. Entonces, me parece que, no sé cómo nominarlo para no caer en algo de juicio, pero me parece que una parte del psicoanálisis lo que propone es conversar no a partir de un juicio, o sea, no a partir de ordenar y tener que confirmar lo que se dice, ¿no? Entonces, por eso el famoso contrato de diga lo que le venga a la Se le ocurre. cabeza, ¿no? Ujú. Como forma de romper esa manera lógica que conduce a la identificación, a la ratificación del yo, a la formulación de el otro como enemigo. Mm. Este, y como me parece que traía Hilda, también pasa por gestos, ¿no? El cuerpo. No solo por pero que me parece importante remarcar este dispositivo para conversar, que no parta de juicios y que por lo tanto dé la posibilidad, como vos me parece recién traías, Lila, de jugar, o sea, de que las cosas no se confirman de por sí, que matar no es lo que provoca es una pregunta. Pero ¿y por qué? ¿No? Como una, como me gustaría resaltar, pero no siempre es posible y tampoco no me parece este, lo, lo que, lo que me parece que capté, que trae Eitan, puede ayudar a determinar una situación de cómo conjugar en una situación dada y que la parte de humor, de amor, ¿no? De no confirmar eh, eh, esta lógica binaria, me parece que es una parte técnica a tener en cuenta, que puede abrir para la conversación y que está a disponibilidad a partir del psicoanálisis. Claro, Nelson, pero creo que es un dispositivo, en general diría que la conversación está muy expuesta a quedar coagulada, a ¿Sí? que el verbo ser se ontologice y se vuelva yo soy indio, yo soy blanco, yo soy psicoanalista. Y cuando el verbo ser se vuelve sustantivo, la conversación se transforma en argumentación identitaria y eso trae bastantes riesgos para la conversación, ¿no? Trae Sí, sí. bastantes riesgos para la conversación. Así que yo diría que en ese sentido lo que Hilda trae está muy bueno porque creo que los gestos están menos propensos a ser capturados por una cuestión más ontológica, una cuestión más identitaria. Tengo la sensación de que el gesto es un poquito más escurridizo. Los gestos, las Ujú. intensidades, Sí. vienen Claro, ahí a a mí me operar, ¿no? Sí. parece, a mí me Sí. parece Sí, que es bien importante eso de los gestos, pero pensaba mucho en lo que Liliana había dicho inicialmente, ¿no? En una sociedad como la nuestra, tan polarizante, tan marcada por la exclusión y por la, diríamos, esta, diríamos, no solamente exclusión, sino una inequidad social.
la diferencia está atravesada por una diferencia de una brecha muy grande. Entonces, yo pensaba en esta viñeta que yo traigo con mi paciente, donde, claro, no es que yo sentía, por ejemplo, pena, ¿no? Porque de repente en esa solidaridad yo hubiese podido pararme y abrazarla o llorar, ¿no? Y eso es lo que yo sentía que no pasaba eso en ese momento. Y cuando a mí me lloran los ojos, realmente yo sentía que, después yo lo he pensado mucho, decía, yo sentía que eran como las bombas lacrimógenas que me estaban cayendo, o sea, era imparable el llanto, o sea, me ardían los ojos, o sea, era como si yo hubiese estado en la movilización y efectivamente yo hubiese querido estar en esa movilización. Entonces yo no me sentía tan alejada de mi paciente en un sentido. Entonces yo no me sentía tampoco a la blanquita limeña, pero evidentemente sí hay una diferencia real que tiene que ver con esta inequidad y esta exclusión que está atravesada en una sociedad tan excluyente y tan marcada desde ahí. Entonces creo que también pasa por un trabajo desde los terapéuticos de cada uno, ¿no? Pero pienso que una sociedad que está marcada tan desde años, con una diferencia social tan grande, eh, cómo los gestos tienen que marcar y tienen que ser realmente muy claros para salirse de esas exclusiones, ¿no? Porque creo que no es suficiente solamente la verbalización, evidentemente, pero creo que esos gestos quizás son difíciles también de poder ser expresados, ¿no? Que no puedan ser capturados por una sociedad tan polarizada como la peruana, tan clasista como la peruana, tan estratificada como la sociedad peruana. O sea, todo es capturado por ese lenguaje. O sea, es muy difícil y eso está atravesado en una sociedad como la nuestra. Y creo que Y no no hay se trata políticas, no hay políticas, no hay disculpa, políticas, Susi, no hay sí, es que políticas que puedan frenar, que parar. proteger, No, nada. no No hay un no hay, Estado tampoco, o sea, no, lo que está no pasando hay. ahorita, entonces hay una desprotección constante, entonces, ¿de dónde te coges para tú decir, oye, no eres la blanquita, pues? O sea, no hay una política de Estado que proteja nada, no hay No. nada, no hay Estado. O sea, hay lugares en la misma Lima donde no parece un Estado, y un país donde el Estado no existe, niñas que son violentadas por los mismos profesores. Entonces, ¿de qué estado estamos hablando? O sea, es dramático, o sea, de verdad. Pero Entonces, es dramático, pero entonces hay que construir algo positivo, ¿no? Yo claro, creo, sí. lo que yo O quiero sea, yo decir, los he escuchado y yo estoy totalmente de acuerdo con todo lo que dicen y estoy sumamente conmovida, pero creo que habría que tratar de pensar en algo hacia, no sé, porque no veo que venga nada bueno en el próximo año, obviamente con la cantidad de partidos y la gente que se presenta, pero pensemos en algo constructivo desde nosotros como ¿Sabe cuando yo escucho, perdona al Diego que interrumpa, me da la sensación que seguimos parados en el tiempo? Cuando yo tenía 14 años llegué del Cusco para Lima y la profesora me preguntó de qué colegio venía porque me estaban haciendo una pregunta en inglés y yo había respondido bien. Y una compañera mía, una gringa, agarró y dijo serranita. Y la profesora dijo get out y la mandó para afuera. Entonces, lo que quiero decir es que es lamentable lo que vivimos en el Perú, de la polarización y de la discriminación racial. Me ha parecido interesante cuando dice, me estoy blanqueando. Y estaba recordándote, Susi, que probablemente tú como yo hemos vivido las bombas lacrimógenas en las dictaduras y en donde hemos estado protestando en el Perú hace 40, 50 años atrás. Eh, es terrible pensar que no hay política pública para la discriminación. Aquí tienes en los ómnibus, racismo es crimen, por ejemplo.
hay denuncias sobre el racismo, hay denuncias sobre homofobia y hay procesos Tú para hablas de quien... Brasil, tú hablas de Brasil, de San Estoy Pablo. hablando desde el Brasil. Sí. Claro, claro. Sí, Para sí, lo que, que quiero decir, por eso es que estoy diciendo, Lila, que no hay políticas públicas en el Perú para poder ir contra esto, ¿no? Y no, yo quería solo comentar algo, Patricia, porque comentaste de la psicoanalista chilena y yo quería comentar que yo recibí una paciente en enero, después del 7 de octubre, que me vino a consulta porque la terapeuta donde ella estaba, lo único que hacía en las sesiones era hablar mal de Israel y esta paciente mía es judía. O sea, te comento eso porque es el lado opuesto, ¿sabes? Quería compartirlo. Ok. gracias, Antonieta. Le vamos a dar la palabra, estaba creo que Diego. Diego y Sí, Liliana. Diego y esperando. Liliana. Sí. cortito. Diego, Me quedó la pregunta, esa que alguien enunció recién, de qué estado estamos hablando, ¿no? Porque Nelson describe, por un lado, esta lógica de Estado, que no, lejos de políticas públicas, es un Estado también racista, que promueve la violencia, y otras formas, ¿no? O cuando decimos, bueno, a ver, ¿qué podemos hacer, qué podemos construir? Que son otras formas, otras maneras. Entonces, una pregunta que me da vuelta es, bueno, ¿qué otras formas de pactos de convivencia podemos generar? Porque yo no sé si la palabra filicidio no queda corta a lo que describe Luis, porque filicidio lo remite a una cuestión de filiación casi familiarista, o es una manera de pensarlo, por ejemplo, ¿no? Y yo lo que veo ahí es un montón de instituciones plegadas y funcionando como maquinaria perfecta, ¿no? La familia, el ejército, el Estado, la educación, todas juntitas, alineadas, preparando a gente para ir a la carnicería, ¿no? Eh, entonces, bueno, ¿qué formas de Estado o qué formas de convivencia se pueden armar? Es la pregunta. Eh, una de las cuestiones que hablan, me van a perdonar porque estoy trabajando en el tema institucional, entonces me sirve para sí. pensar estas situaciones también. Estuve leyendo a Luró, y Luró dice, en la novela institucional, las atrocidades no se cuentan, quedan silenciadas. Las atrocidades que hay que realizar para generar un Estado o para generar un orden social, ¿no? Quedan silenciadas, quedan de lado, y lo que contamos es el relato heroico. No, bueno, vas a pelear por la patria. Eso, nada más. Gracias, Diego. Liliana, ¿estaba Liliana? Sí, bueno, sí, sin duda, va más allá del filicidio, ¿no es cierto? Eh, Porque son los jóvenes y son los pobres y son los más débiles de las sociedades los que son en las guerras, digamos, los que pagan el precio de los que las deciden o se benefician, peor aún, de ellas. Pero en esa complejidad que tiene muchas capas, ¿no es cierto? Lo postraumático, lo transgeneracional, los duelos imposibles, muchos ámbitos, digamos, de la clínica que podríamos incorporar. Yo no quería que pase digamos, el tiempo pensando en lo que mencionó María Elvira y quería mencionar algo que conversé un poquitito con Luis, que era como el lugar de las artes y el lugar de las otras vías para ayudarnos a todos a contener y pensar y crear nuevos modos de imaginarnos nuestro país. En el Perú, recientemente fue el Festival de Cine de Lima, donde se presentó una película que ha ganado el premio al mejor director nuevo en el Festival de Tribeca en Nueva York y otro premio en Inglaterra y ha ganado el premio del público acá en Perú, que es un documental que es hecho por una coincidencia por un querido amigo de mi hija, que se llama Augusto Segarra, que
de lo que se trata el documental es de un comunicador quechua hablante, hijo de una maestra, que se propone a sí mismo traducir la película de Disney El Rey León al quechua, porque se dio cuenta que toda esa población nunca había visto ninguna película de Disney. Entonces, el documental es la travesía de este hombre por intentar contactarse con Disney y conseguir el permiso para poder, digamos, tener los derechos de publicación para esos 3,5 millones de quechohablantes que en el Perú ni siquiera tienen derecho a tener una educación bilingüe secundaria al día de hoy. Y se da cuenta que su batalla va más allá de las películas y tiene que ver con que el quechua y su cultura no mueran. Entonces es este hermoso, hermoso, esperanzador esfuerzo que termina con todos estos premios y este reconocimiento y el público limeño de pie 10, 15 minutos aplaudiendo a lo muy emocionante de este decir, ¿no es cierto? Que es no solo ver los rostros de esos niños altoandinos, quechohablantes, viendo el Rey León por primera vez, con los rostros iluminados y fascinados, sino esta otra comunicación, que es que este hombre cuando va a Tribeca, a Nueva York, les dice, y voy a cantar My Way en quechua, ¿no es cierto? Entonces les dice, porque no solamente es que yo no quiero que el quechua muera y que los quechohablantes accedan a su cultura, también ustedes pueden darse cuenta que nosotros podríamos decirles cosas desde lo que nosotros hemos aprendido a mirar del mundo en nuestro lenguaje, ¿no es cierto? Entonces creo que ese tipo de caminos son caminos que también pueden aparecer en la clínica. Acá está María Antonieta como gran representante de las mediaciones y los mediadores terapéuticos, pero socialmente, para mi registro, ha sido una conmoción ese documental, ¿no es cierto? Pero bueno. Liliana, ¿sabes cómo se llama? ¿Te acordás cómo se llama? Porque Sí, igual se llama dijiste muchos Runa datos. Simi. Runa Simi, está ahora presentándose en Chile, que quiere decir la lengua humana, que es el nombre del quechua en quechua. Lo Runa puedes mandar por Simi. el chat. Lo puedes mandar por el chat. ¿Puedo intentarlo? Lila, me Santidad. parece súper interesante esto que trae Liliana en relación a la conmoción, lo que emociona, ¿no? Lo que conmueve, lo que hace Sí. temblar, lo que hace llorar. Esto que traía Aitan también, ¿no? El verbo, lo que nos pone en movimiento, lo que nos hace mover. Es podría ser un lindo cierre, Y pero si Gabriel, quieren podemos seguir. Yo quiero agregar algo, Perdón, es porque esperanzador lo de fue- Liliana, es esperanzador. No, hay que, claro, bueno, me parece que es una muy linda respuesta Por eso decía. a María Elvira, claro, realmente, exacto. porque, Sí. insisto, retomando algo de lo que traía Diego, yo creo que hay una lógica de Estado que se funda en el silencio y en una manera de describir heroica, en donde, bueno, yo eh, aventuro, por ejemplo, para la fundación aquí de Uruguay, de los primeros actos políticos fue reunir a los indios y matarlos. Y después hacer el relato de que no había nadie, ¿no? Pero me parece que el gesto que acá voy a nombrar, que trae Gabriel y Lila, de poder abrir conversaciones de indisciplina, o sea, que no siguen un orden, o que abre a la posibilidad, ese gesto, ese movimiento, me parece que abre a otras posibilidades, no a repetir el silencio abrumador que a veces tenemos, ¿no? Abre a otras posibilidades.
me importaba decirlo Ujú. antes de cerrar Sí, y como forma de sí, agradecimiento sí. a Lila y Gabriel de la apertura de estos intercambios y de poder mantener diferencias, porque no se trata Es- de sí, encontrar todos juntos, ¿no? Mm. claro. Que se Gracias. abren Sí, a otras cosas. una pequeña cuestión, porque yo fui siguiendo, yo me agarré de un hilo, como uno hace, ¿no? Uno toma un hilo, puede tomar otro. Yo tomé el hilo de Susi y lo sigo. Y quiero leer los últimos 4 renglones del relato de Susi. En un momento en la sesión, Susi le dice: yo también estoy impactada, Juana. Me pregunto si al hablar de esos limeños no hablas también de mí. ¡Wow! ¡Wow! Vaya implicación, gesto. Entre paréntesis, Susi pone: algo ocurre entre nosotras. Y le sigue diciendo: se reconocen nuestras diferencias, podemos nombrarlas. Y reflexiona: algo se produce, un clima distinto. ¿Mm? Susi, no, la paciente le responde: no, Susi, no, hablo de todos esos que sienten que somos la peste, que no nos quieren en Lima, que nos miran mal. Se siente, Susi. ¿Mm? O sea, cuando Susi se hace las preguntas acerca si han podido poner a trabajar las diferencias, ese es el trabajo de análisis. Ese es el trabajo en este material. Ese es el trabajo de análisis, ¿no? Entonces, ¿se reconocen nuestras diferencias? Susi lo pone como una pregunta, porque ese es un trabajo que se abre para no cerrarse nunca. Ese, por ejemplo, es el trabajo de una categoría que la dejo aquí para que en algún momento la abramos, que es la de la diversidad cultural. ¿Mm? Entonces, bueno, gracias Nelson por lo que dijiste recién. Gracias a todos y bueno, y esperemos A mí encontrarnos me en otros pareció, espacios. perdón, maravilloso podernos encontrar desde diferentes partes de Latinoamérica, además, Ah, sí, todos sí. juntos. Creo que eso Gracias, gracias por hay los que destacar. comentarios. Gracias por los comentarios en el chat también, que son Gracias. muy, muy lindos. La grabación va a quedar, va a estar, digamos, en YouTube para que la puedan ver y escuchar cuando Política quieran. estatal, borra todo, borra todo. Sí, Ya, Bueno, esos hagamos abrazos. algo. Lindo, lindo, lindo verlos a Muchas todos. gracias. Gracias. Lindo, Muchas gracias. Latinoamérica. gracias, Abrazos. Lila. Gracias, Beso. Chao. gracias, Nos vemos. gracias. chao, chao. 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 No.